Vamos a hablar de un paciente con citopenias inmunes severas y recurrentes. Antes de empezar, quisiera que me confirmen si se ve mi pantalla y se me escucha correctamente. Sí, Alex, todo perfecto. Listo, muchas gracias. Bueno, entonces el paciente de nuestro caso clínico corresponde a un hombre de 18 años, mestizo, soltero, sin hijos, que es procedente de Santa Fe de Antioquia y originario de Carmen de Atrato, Chocó. Es un paciente que al momento de la valoración no tenía antecedentes familiares de importancia y quien pertenece al régimen subsidiado de salud con una mala red de apoyo familiar. Este paciente, la historia de este paciente se remonta al año 2007, cuando el paciente tenía 3 años y consultó al Hospital San Vicente Fundación por un cuadro de fiebre, acompañado por hepatosplenomegalia, que fue documentada por ecografía con el hallazgo de pancitopenia en sus laboratorios, realizándose un aspirado y biopsia de médula ósea, donde se documentaron eventos hemofagocíticos ocasionales con niveles de inmunoglobulinas normales, con serologías virales negativas, especialmente para el virus de Epstein-Barr y para citomegalovirus. En esa hospitalización hubo resolución espontánea del cuadro clínico, por lo que el paciente fue egresado para continuar seguimiento ambulatorio, el cual se perdió por problemas del aseguramiento. Luego el paciente nuevamente consulta al Hospital San Vicente Fundación en el año 2011, cuando tiene 7 años. En este evento hospitalario, el paciente llega por un cuadro de 4 meses de episodios de púrpuras que se agudizan 3 días previos al ingreso por epistaxis franca y además por un cuadro de hematemesis que lo lleva a un estado de choque hipovolémico. En esta hospitalización nuevamente se documenta la hepatomegalia y la esplenomegalia. Como vemos en los paraclínicos pues, generales, se encuentra que el paciente tiene anemia severa, trombocitopenia severa y una prueba de CUMS directo positivo. En esta hospitalización se descartan nuevamente infecciones virales agudas y crónicas y se encuentran dentro de los estudios de autoinmunidad unos anticuerpos antinucleares y anti-DNA negativos con una hipocomplementemia C4 aislada. Se diagnostica entonces una trombocitopenia inmune y una anemia hemolítica autoinmune recibiendo tratamiento con inmunoglobulina intravenosa, metilprednisolona para continuar con prednisolona oral. El paciente además recibe transfusión de glóbulos rojos, logrando un nivel de hemoglobina estable en el tiempo con un recuento de plaquetas por encima de 100.000, siendo egresado con esteroides orales. Sin embargo, en los meses siguientes, hablo de noviembre del 2011 y enero y febrero del 2012, el paciente tiene 3 ingresos hospitalarios por sangrado, trombocitopenia inmune grave, además en uno de los eventos anemia hemolítica autoinmune y hallazgo de pequeñas adenopatías cervicales. También se encontró que el paciente tenía un nivel bajo de inmunoglobulina G para la referencia ajustada para la edad, con IgM, IgA e IgE normales y persistencia de la hipocomplementemia. En esta ocasión nuevamente recibió glucocorticoides, inmunoglobulina con buena respuesta, siendo egresado para continuar manejo ambulatorio con prednisolona y con rituximab. En los años 2013, 2014 y 2015, el paciente consulta en múltiples ocasiones en diferentes instituciones de salud de la ciudad de Medellín, recibiendo por trombocitopenia grave y por anemia transfusiones, glucocorticoides e inmunoglobulina. Regresa entonces al Hospital San Vicente Fundación en el año 2016, cuando el paciente tiene 11 años, esta vez por un evento de una hemorragia intracraneal espontánea secundaria a una trombocitopenia inmune severa. Como vemos en los paraclínicos, nuevamente, el paciente con trombocitopenia grave, con anemia severa, en esta ocasión se buscan autoanticuerpos queriendo descartar una causa secundaria, con unos anticuerpos un perfil de anticuerpos antifosfolípidos que son negativos, anti-DNA y anticuerpos antinucleares negativos nuevamente, pero ahora con hipocomplementemia C3 y C4. También se midió la función y los niveles del factor 8 y del factor de von Willebrand, que fueron normales, y por medio de una citometría de flujo se descartó una hemoglobinuria paroxística nocturna. También se documentaron niveles de vitamina B12 y de ácido fólico normales. Y en esta hospitalización con niveles de inmunoglobulinas por debajo del valor de referencia para la IgG, con IgM, IgA e IgG normales. Este se consideró como un evento que amenazaba la vida para el paciente y se ve reflejado en la intensidad del tratamiento, recibiendo glucocorticoides, inmunoglobulina, azatioprina, con refractariedad de la trombocitopenia que requirió ser llevado a una esplenectomía,
Con recurrencia a la trombocitopenia, se inició el trombopac, luego rituximab, y finalmente el paciente fue egresado con prednisolona y con micofenolato. Hasta este momento, se tiene un paciente de 11 años de edad con un cuadro predominante de trombocitopenia inmune, que en algunos eventos se acompañaba de anemia hemolítica autoinmune, con hipogamaglobulinemia y con hallazgo de una linfoproliferación benigna no infecciosa. Se tomó una citometría de flujo en la que se documentó una población de linfocitos T doble negativos, es decir, CD3 positivos, CD4 y CD8 negativos, que tenía un valor del 2.4% respecto a la totalidad de los linfocitos. Entonces, cuando nos enfrentamos a un paciente con trombocitopenia grave y recurrente, debemos recordar los mecanismos de producción de la trombocitopenia. En este caso, hablar de trastornos primarios y secundarios de la médula ósea que llevan a una disminución de la producción de plaquetas, a trastornos inmunes y no inmunes que llevan a una destrucción incrementada de las plaquetas, y a los trastornos dilucionales o por redistribución del volumen o del flujo sanguíneo que llevan a una disminución del recuento de las plaquetas. El contexto clínico de nuestro paciente y los laboratorios presentados hasta este momento nos llevan a descartar varios de estos mecanismos, siendo lo más importante en nuestro paciente confirmar la presencia ya de una trombocitopenia inmune primaria o causas secundarias de trombocitopenia, como medicamentos, trastornos linfoproliferativos, condiciones autoinmunes asociadas, infecciones crónicas o la presencia de trastornos genéticos como el síndrome linfoproliferativo autoinmune o la inmunodeficiencia común variable con manifestaciones de autoinmunidad. En esa ocasión se realizó una junta médica en la que se planteó que por los antecedentes del paciente su diagnóstico principal era un síndrome linfoproliferativo autoinmune, y como diagnóstico diferencial y menos probable para quienes participaron en esa junta médica era la inmunodeficiencia como variable con manifestaciones de autoinmunidad. Regresando entonces al síndrome linfoproliferativo autoinmune, debemos recordar que es un desorden regulatorio inmune primario secundario a un trastorno autosómico dominante que ocasiona una alteración en la apoptosis de los linfocitos T, que es mediada por la vía FAS. Recordemos entonces que la activación de los linfocitos T conlleva a la activación de mecanismos regulatorios, dentro de ellos la expresión del FAS ligando. El FAS ligando interactúa con el receptor FAS formando un complejo que en conjunto actúan en el medio citoplasmático por medio de un dominio de muerte asociado al FAS llamado FAT. Y este FAT tiene la capacidad de activar a la caspasa 8, pero de forma importante a la caspasa 10, y estas enzimas tienen la capacidad de activar señales de apoptosis que son irreversibles. Entonces, todas las alteraciones genéticas que afecten al FAS ligando y a la caspasa 10 alteran esta vía de la apoptosis y producen un síndrome linfoproliferativo autoinmune teniendo una penetrancia de alrededor del 60%. Y como vemos en esta gráfica, las alteraciones de la vía FAS ligando altera la lesión que se requiere para los mecanismos de tolerancia periférica y central, llevando a un incremento de los linfocitos T autorreactivos y que se manifiesta clínicamente en linfoproliferación con la presencia de adenomegalias, esplenomegalia, hepatomegalia, manifestaciones de autoinmunidad, principalmente citopenias autoinmunes, el hallazgo de otras alteraciones inmunes órgano-específicas como la presencia de un brote urticarial, la fibrosis pulmonar inmunomediada, cuadros similares al lupus eritematoso sistémico o el hallazgo de nefritis, hepatitis, gastritis, artritis o uveitis autoinmune. También un riesgo incrementado de neoplasias, especialmente el riesgo de linfomas, que incrementa 14 veces para el linfoma no Hodgkin y 51 veces para el linfoma Hodgkin. Y en la edad promedio de aparición de las manifestaciones clínicas de esta enfermedad son los 24 meses. Cuando se evalúan los laboratorios de este tipo de estos pacientes, encontramos entonces que tienen citopenias, autoanticuerpos hasta el 92% de los casos y un hallazgo clave de hipergamaglobulinemia, ya sea IgG, IgA o IgM. Y es importante recordar que la citometría de flujo de estos pacientes logra documentar la presencia de unas células T doble negativas, como ya lo habíamos mencionado, que están incrementadas por encima del 1.5% respecto al total de los linfocitos y por encima del 2.5% de los linfocitos T. También debe existir un ensayo de inducción de apoptosis de linfocitos T, es decir, se exponen los linfocitos T al FAS ligando y se evalúa
cuántos eventos de muerte celular aparecen. Si hay menos del 50% de eventos de muerte celular, se considera anormal y es lo que suma para el diagnóstico de este trastorno. Cuando tenemos entonces las células T doble negativas incrementadas y le sumamos cualquiera de los siguientes, un incremento de la interleuquina 10 o de la interleuquina 18, un incremento del Fas ligando soluble o de los niveles de vitamina B12 por encima de 1500, se predice la presencia de una mutación en la vía Fas con una precisión de alrededor del 85%. En el 2010 se publicaron los criterios diagnósticos revisados para el síndrome linfoproliferativo autoinmune, entre los que se incluyen unos criterios requeridos y unos criterios accesorios. En los criterios requeridos está la presencia de linfadenopatías y o esplenomegalia, que debe ser crónica, o sea, más de 6 meses, no maligna y no infecciosa, y el incremento de las células T doble negativas, como ya lo hemos mencionado. Además, unos criterios accesorios que pueden ser primarios y secundarios. Dentro de los primarios están los defectos de la apoptosis de los linfocitos por la prueba de apoptosis y la presencia de mutaciones patogénicas en la vía Fas, Fas ligando o en la caspasa 10. Y los criterios accesorios secundarios incluyen la elevación del Fas ligando, la elevación de la interleuquina 10, la elevación de la vitamina B12 o la elevación de la interleuquina 18, pero también hallazgos inmunológicos típicos como la infiltración de la paracorteza de los ganglios por los linfocitos doble negativos, sí, con la preservación de la microestructura o microarquitectura de los ganglios y además la presencia de citopenias autoinmunes o elevación de la IgG. También una historia familiar de linfoproliferación no maligna, no infecciosa. Así tendríamos un diagnóstico definitivo si tuviéramos 2 criterios requeridos más un criterio accesorio primario y un diagnóstico probable si tenemos los 2 criterios requeridos más un criterio accesorio secundario. El tratamiento del síndrome linfoproliferativo autoinmune incluye el uso de glucocorticoides como terapia pilar y primera línea de manejo, pero en pacientes en los que hay intolerancia, refractariedad o el requerimiento de una terapia a largo plazo, es necesario considerar la terapia ahorradora de esteroides. En los pacientes con enfermedad leve se iniciaría con micofenolato y en pacientes que no responden al micofenolato o que tienen una enfermedad moderada, severa o linfoproliferación, se debe considerar el tratamiento con sirolimus en una dosis de 2 miligramos por metro cuadrado al día antes de continuar con terapias de tercera línea. Volviendo entonces al caso de nuestro paciente, ya con el diagnóstico de un síndrome linfoproliferativo autoinmune, entre el año 2017 y el año 2021, presentó múltiples ingresos hospitalarios en nuestra institución por trombocitopenia severa, recibiendo manejo con glucocorticoides, inmunoglobulina, micofenolato, el trombopac y romiplastin, pero también sumando efectos adversos a la terapia, especialmente a los glucocorticoides. Y aquí están hipertensión, prediabetes, talla baja, hipogonadismo y catarata subcapsular. En mayo del 2022, el paciente tiene 17 años y reconsulta por la presencia de epistaxis con trombocitopenia severa, nuevamente con el ajuste del manejo con los glucocorticoides, con inmunoglobulina, el inicio de los antagonistas de la trombopoyetina, pero en ese momento se replantea el diagnóstico y se quiere ampliar el margen del diagnóstico más allá del síndrome linfoproliferativo autoinmune que hasta el momento no estaba confirmado. Entonces, si le aplicamos los criterios diagnósticos revisados para este trastorno a nuestro paciente, encontramos que si bien él cuenta con los criterios requeridos, las linfadenopatías y la esplenomegalia, y con el incremento de las células T doble negativas, cuando evaluamos los criterios accesorios primarios, no los tiene porque no se han podido realizar hasta este momento, haciendo que el diagnóstico definitivo sea descartado. Y si bien el paciente tiene citopenias autoinmunes para llevar un diagnóstico probable, no tiene algunas características claves del síndrome linfoproliferativo autoinmune, como es el caso de la elevación de la vitamina B12, que lo describimos como normal, el incremento de la IgG, que en nuestro caso están disminuidos, y no hay una historia familiar de linfoproliferación no maligna, no infecciosa, lo que nos lleva a plantearnos diagnósticos diferenciales como las mismas citopenias autoinmunes primarias, las enfermedades autoinmunes sistémicas, desórdenes linfoproliferativos, los linfomas y los desórdenes regulatorios inmunes primarios. Dentro de estos desórdenes regulatorios inmunes primarios debemos recordar que al menos hay 24 variantes genéticas que se agrupan en estos trastornos específicos, como son las fenocopias de inmunodeficiencia primaria, de susceptibilidad al virus de Epstein-Barr,
la deficiencia de anticuerpos, los defectos en las células T reguladoras, las inmunodeficiencias combinadas, los defectos de la inmunidad innata que llevan a susceptibilidad a infecciones y los defectos en la inmunidad innata con susceptibilidad a autoinmunidad y a autoinflamación. Entonces, de todas estas 24 variantes genéticas, las mutaciones del CTLA4, del PRKC, del TET2, del NRAS y del KRAS tienen un fenotipo 100% similar a lo que se presenta clínicamente en el síndrome linfoproliferativo autoinmune. Pero este estudio de 645 pacientes nos muestra que casi el 50% de los pacientes que presentan un síndrome similar al síndrome linfoproliferativo autoinmune están explicados por mutaciones del CTLA4 y de la proteína del gen LRBA. Además, este criterio o esta herramienta clave de las células T doble negativas que mencionamos como incrementados en el síndrome linfoproliferativo autoinmune no es 100% específico de ese trastorno, porque también se encuentra incrementado en los pacientes con síndromes similares al síndrome linfoproliferativo autoinmune, incluso en un promedio superior del 3% de los linfocitos T y un 7,5% de los linfocitos T alfa beta. Y son todos aquellos que se ven aquí representados en azul, las proporciones de pacientes con estos trastornos que incrementan las células T doble negativas. Entonces regresamos a nuestro paciente en el año 2023, entre el mes de febrero y marzo. El paciente nuevamente está hospitalizado, ahora por trombocitopenia, requiriendo el reinicio de los antagonistas de la trombopoyetina, que lo llevó a una trombocitosis secundaria al romiplostin y le ocasiona una trombosis de un seno venoso cerebral que lo lleva al requerimiento de anticoagulación, al retiro del romiplostin, pero nuevamente a la trombocitopenia severa. En esta hospitalización se realiza entonces un exoma ampliado, encontrando que el paciente tiene una variante en el gen CTLA4 que es heterogénea, probablemente patogénica, y que ocasiona un cambio de una citosina por una timina en la posición 208 del gen, que a su vez cambia el codón y que se expresa entonces con un cambio en una arginina por un triptófano en la posición 70, generando una mutación de cambio de sentido. Cuando consultamos entonces esta mutación genética en el ClinVar, lo que encontramos es que se considera patogénica desde el año 2020 y que se relaciona con un síndrome linfoproliferativo autoinmune debido a una haploinsuficiencia de CTLA4. Por eso, en conjunto con genética, se dejó al paciente con el diagnóstico de una haploinsuficiencia CTLA4. Este trastorno fue descrito por primera vez en el año 2014 en ese estudio norteamericano, en el que se reportaron 6 pacientes en 4 familias no relacionadas que presentaban un cuadro clínico similar. Y como vemos aquí, los pacientes resumidos en esta tabla presentaban citopenias autoinmunes, hipogamaglobulinemia, hepatomegalia y esplenomegalia, linfadenopatías, pero también infiltración linfocítica de órganos periféricos. A partir del reporte de estos primeros casos, hubo una creciente publicación de casos de pacientes con haploinsuficiencia CTLA4, siendo en el año 2021 publicados 222 pacientes, especialmente en países del hemisferio norte como Estados Unidos y Alemania, y en Latinoamérica publicados solamente en Uruguay una serie de casos. Las mutaciones entonces del CTLA4 se localizan principalmente en los exones 1, 2 y 3 del gen CTLA4, pero no afectan al exón 4 que corresponde a la cola citoplasmática de la proteína CTLA4. Y este estudio mostró que entre 173 pacientes portadores de la haploinsuficiencia existían 45 mutaciones diferentes, entre ellas 28 mutaciones de cambio de sentido, 10 de lesiones o inserciones y 7 mutaciones sin sentido o nonsense. Entre ellas, 31 mutaciones afectaban el exón 2, incluida la mutación reportada en nuestro paciente. 8 mutaciones de estas afectaban al exón 1 y 6 mutaciones afectaban al exón 3, confirmando que la cola citoplasmática, o sea, lo que está en el exón 4, no se veía afectada. Independiente del tipo de mutación y dónde está localizada, existe una penetrancia del 71% para la expresión clínica. Pero para ver el impacto clínico de las mutaciones del CTLA4, debemos recordar cuál es la función normal del CTLA4 como tal. Entonces,
lo primero que tenemos que decir es que la activación de los linfocitos T requiere una primera señal de activación que implica la interacción del receptor TCR con las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad que le presentan un antígeno. Esta es la primera señal de activación. Pero para que haya una sinapsis inmunológica se requiere una segunda señal o una coestimulación, y especialmente aquí tenemos a la interacción del CD80-CD86 con el CD28. Una vez formada esta sinapsis, entonces se activa el linfocito T y como un mecanismo regulatorio se estimula la producción del CTLA4. Y el CTLA4 actúa de forma regulatoria, interactuando con mayor afinidad con las moléculas CD80, CD86, bloqueando su unión con el CD28. Pero el CTLA4 tiene una capacidad más allá, y es que fija las moléculas CD80, CD86 y las lleva a vesículas intracelulares por un mecanismo conocido como la transendocitosis. Una vez en estas vesículas ricas en clatrina, el CTLA4 se separa de las moléculas CD80 y CD86 y es fijado por la proteína LRBA por su cola citoplasmática, y junto a la proteína DEF6 lo transportan nuevamente hacia la membrana celular en un proceso de reciclaje de CTLA4 para que nuevamente cumpla su función reguladora. Entonces, esto lo que evita es que pase al endosoma tardío y se evite la degradación lisosomal del CTLA4. La vía entonces CTLA4 o el eje CTLA4 está compuesto por el CTLA4, el LRBA y el DEF6. Si tenemos entonces un paciente con haploinsuficiencia de CTLA4, lo que tenemos son mecanismos de transporte intracelular normales, pero una baja disponibilidad de esta proteína en la membrana que haga su acción regulatoria. Pero si tenemos un paciente deficiente de LRBA o de DEF6, tenemos una producción normal de CTLA4, pero mecanismos de transporte intracelular completamente alterados que llevan a un incremento de la degradación lisosomal del CTLA4. Todo finalmente lleva a una baja disponibilidad de esta proteína, que es ocasionada por mutaciones heterocigotas de la proteína CTLA4, que lleva a proteínas truncadas por defectos en el dominio de unión al ligando, o por alteraciones en la homodimerización, o por mutaciones bialélicas del LRBA o del DEF6 que generan un incremento en la degradación lisosomal y baja disponibilidad del CTLA4. Todo esto se traduce entonces en un incremento de la disrupción de la homeostasis inmune que ocasiona activación y migración prolongada de las células T y una infiltración linfocítica de órganos periféricos. Y también una ruptura de la tolerancia inmune periférica con circulación de células T autorreactivas y un incremento de las células T efectoras con infiltración linfocítica de órganos periféricos. El cuadro clínico en general se caracteriza por estos tres factores. Uno, la presencia de características autoinmunes, principalmente las citopenias autoinmunes. Pero también puede haber compromiso de órganos sólidos y haber uveitis, diabetes mellitus, enfermedad inflamatoria intestinal, artritis, psoriasis, vitiligo y miastenia gravis. Puede presentarse también linfoproliferación, especialmente adenomegalias generalizadas, hepatomegalia, esplenomegalia y un riesgo incrementado de linfomas, con infiltración granulomatosa o linfocítica en pulmones, cerebro, intestino, vaso, hígado, riñón y en la piel. Pero también puede haber un incremento de la susceptibilidad a infecciones, principalmente infecciones respiratorias por hipogamaglobulinemia. El primer síntoma usualmente es la presencia de citopenias autoinmunes hasta en un tercio de los casos, pero puede haber manifestaciones respiratorias, enteropatía que se caracteriza por la presencia de diarrea crónica, diabetes mellitus tipo 1, síntomas neurológicos, alteraciones tiroideas y artritis y otras manifestaciones clínicas que están presentes en menos del 2% de los casos. Las manifestaciones clínicas usualmente empiezan alrededor de los 10 años, con un rango de aparición entre los 6 y los 16 años, pero la edad promedio al momento de la evaluación genética son los 23 años, cuando se evalúan los pacientes clínicamente afectados. Y cuando se evalúan los pacientes no afectados, pero portadores de la mutación, la edad promedio usualmente es a los 46 años. Esta enfermedad da un cuadro clínico muy heterogéneo, y como vemos en todas estas gráficas, puede ir desde la susceptibilidad de infecciones por la hipogamaglobulinemia, la linfoproliferación, el compromiso respiratorio, el compromiso gastrointestinal, las citopenias, las alteraciones de la piel, las alteraciones neurológicas, la susceptibilidad a infecciones fúngicas, bacterianas y virales, y el riesgo incrementado no solo de linfoma, sino también de neoplasias de órganos sólidos.
Imagenológicamente podemos ver entonces la presencia de esplenomegalia, hepatomegalia, la presencia de bronquiectasias, nódulos pulmonares inflamatorios, vidrio esmerilado pues en los pulmones por la infiltración, lesiones infiltrantes del sistema nervioso central, lesiones desmielinizantes y edema cerebral localizado, secundario pues a la actividad inflamatoria que se genera en esta enfermedad. Dentro de los laboratorios vemos entonces un incremento de las células T doble negativas, que ya la hemos mencionado, unos niveles de vitamina B12 que son normales, unos niveles de FAL ligando normales, la presencia en más del 80% de los casos de hipogamaglobulinemia, especialmente IgG, bueno, IgM o IgA, y linfopenia, tanto de células T como de células B. El diagnóstico de esta enfermedad se hace por un cuadro clínico sugestivo sumado a un análisis genético, usualmente por un exoma o una secuenciación genética por Sanger, que debe reportar una variante genética patogénica. Pero también debe correlacionarse con pruebas funcionales que incluyen el ensayo de transendocitosis o un ensayo de expresión de CTLA4 en la superficie de las células T reguladoras, especialmente por Western blot o por citometría de flujo. Y aquí vemos entonces un ejemplo de una citometría de flujo que compara a un control con un mutante de CTLA4. En la fila superior, lo que encontramos entonces son unas células T reguladoras no estimuladas, y comparando logramos observar que en el control existe una mayor cantidad de eventos de expresión de CTLA4 en estas células T reguladoras respecto al paciente mutante. Y cuando se compara entonces en estas células estimuladas con anticuerpos dirigidos contra el receptor CD3, lo que vemos es que hay un incremento significativo de eventos de expresión de CTLA4 en el control respecto a lo que se ve en el mutante para CTLA4. Los pacientes portadores y afectados por la insuficiencia CTLA4 tienen una edad, en el 16% de los casos fallecen por manifestaciones clínicas o complicaciones asociadas al tratamiento de esta enfermedad, con edad promedio al momento del fallecimiento de 23 años. Y vemos cómo exactamente después de los 20 a 23 años se separan las curvas de probabilidad de supervivencia entre los pacientes, habiendo una menor probabilidad en los pacientes que tienen, entre los pacientes que están afectados clínicamente por la enfermedad respecto a los que son portadores asintomáticos. Las causas de mortalidad o de fallecimiento se relacionan con infecciones, con la presencia de linfomas o por complicaciones al tratamiento como posterior a un trasplante pulmonar o por una enfermedad de injerto contra huésped después de un trasplante de células madre hematopoyéticas. El diagnóstico diferencial lo habíamos visto con anterioridad, es muy amplio, similar pues a todos los síndromes linfoproliferativos autoinmunes o los cuadros similares al síndrome linfoproliferativo autoinmune, pero la entidad clínica más parecida es la deficiencia de LRBA, y como vemos en esta gráfica comparten gran parte de su expresión clínica, como la hipogamaglobulinemia, las citopenias autoinmunes, la enteropatía, la linfoproliferación, el compromiso pulmonar intersticial y la endocrinopatía. Por eso, este algoritmo diagnóstico nos propone que si tenemos un paciente con un cuadro clínico sugestivo, citopenias autoinmunes, enteropatía, proliferación linfocítica, infecciones recurrentes, sumado a algunas alteraciones de laboratorio que sean sugestivas, nos obliga a realizar una prueba de expresión del LRBA, de la proteína LRBA y de la expresión del CTLA4, que luego se confirma con la búsqueda de mutaciones bialélicas del LRBA y las mutaciones heterocigotas del gen CTLA4 para aclarar el diagnóstico y separar estas entidades entre sí. Entonces, el tratamiento de la haploinsuficiencia CTLA4 tiene ciertos pilares que incluyen: 1, el control de la autoinmunidad; 2, el control de la linfoproliferación; 3, la prevención de infecciones, con un nuevo parámetro que es el tratamiento específico de esta enfermedad. Dentro de lo que se ha propuesto está la inmunoglobulina intravenosa con la reposición de la inmunoglobulina en los pacientes con hipogamaglobulinemia para la profilaxis de infecciones, pero también el uso de antibióticos profilácticos, especialmente en los pacientes a los que se les realiza esplenectomía. El uso de glucocorticoides para las manifestaciones autoinmunes, usualmente en dosis altas, uso recurrente y efectos adversos como hemos mencionado hasta ahorita. Tratamiento inmunosupresor con micofenolato, con sirolimus, con rituximab, con ciclosporina. Tratamiento específico, y aquí entra el manejo con abatacept,
y el trasplante de células madre hematopoyéticas, que se considera como una terapia de rescate en paciente que tiene manifestaciones clínicas que amenazan la vida. Entonces, esta cohorte internacional que reunió entre 123 pacientes afectados por la haploinsuficiencia, agrupó las manifestaciones clínicas en hipogamaglobulinemia, enfermedad pulmonar intersticial, compromiso neurológico, alteraciones de la médula ósea, compromiso cutáneo, citopenias y compromiso gastrointestinal. Y en resumen, lo que nos muestra es que la inmunoglobulina tiene su mayor eficacia en la prevención de infecciones, en el compromiso neurológico y en las citopenias autoinmunes, el rituximab y las normalidades de la médula ósea y las citopenias autoinmunes, el sirolimus en los pacientes con compromiso pulmonar y gastrointestinal, la ciclofosfamida limitada solamente a los pacientes que tienen compromiso neurológico, aunque fue usada solamente en 3 pacientes, y el abatacept en pacientes con compromiso pulmonar intersticial, compromiso neurológico y gastrointestinal. Los autores de este trabajo no recomiendan el uso de la esplenectomía en los pacientes con citopenias autoinmunes bajo la haploinsuficiencia CTLA4 porque el 75% de los casos presenta recurrencia después de este procedimiento quirúrgico. El trasplante de células madre hematopoyéticas, según lo reportado por la literatura, se ha considerado en ciertas indicaciones especiales, especialmente en las citopenias autoinmunes refractarias, en la infiltración linfoide en órganos no linfoides, en los pacientes con enteropatía severa y los pacientes con malignidad reportada. Entonces, en este trabajo, 18 pacientes fueron llevados a trasplante de células madre hematopoyéticas en un seguimiento de 634 días, al final del cual se documentó que 13 pacientes seguían vivos, saludables y no requerían un tratamiento o cuidado diferente al del trasplante, y 2 pacientes habían fallecido por complicaciones asociadas a esta terapia. Algunos otros autores consideran que este tipo de terapias son más eficaces y seguras en pacientes jóvenes, oligosintomáticos, con una menor carga de morbilidad, por lo que consideran que es una opción atractiva para el tratamiento curativo y temprano en los pacientes con insuficiencia CTLA4. Cuando hablamos entonces de tratamiento específico, debemos mencionar al abatacept. El abatacept es una proteína de fusión que integra la porción extracitoplasmática del CTLA4 y la fracción constante de una inmunoglobulina G1, que está modificada para evitar la citotoxicidad mediada por complemento y mediada por el receptor de la fracción constante. El abatacept entonces actúa casi de forma exclusiva sobre los linfocitos TCD4. ¿Y cuál es su mecanismo de acción? Actúa uniéndose igual que el CTLA4 a las moléculas CD80 y CD86, bloqueando su interacción con el CD28 y de esa forma bloqueando la activación, proliferación y producción de mediadores de la inflamación, llevando a estas células a un estado de anergia y no respuesta, pero también actuando sobre los monocitos y macrófagos, y se cree que también pueden actuar de forma indirecta sobre los linfocitos B. Y no solo está el abatacept, sino también el belatacept, y juntos se consideran como terapia de primera línea en pacientes con compromiso pulmonar, enteropatía y compromiso neurológico, pero también en pacientes que tienen múltiples manifestaciones autoinmunes asociadas a la insuficiencia del CTLA4. Lastimosamente, hasta el momento no se conoce cuál es la dosis óptima, no se conoce cuál es la acción profiláctica, o sea, no sabemos si administrar el medicamento evita que un paciente portador de la mutación adquiera la enfermedad en el tiempo, o si tampoco conocemos el perfil de seguridad a largo plazo ni el impacto en la supervivencia de los pacientes con la haploinsuficiencia CTLA4. Este estudio es el único ensayo clínico que hasta el momento se está realizando en el mundo en pacientes con haploinsuficiencia CTLA4 y es el protocolo ABACHAI. Y este protocolo lo que busca es reclutar 20 pacientes con la haploinsuficiencia confirmada molecularmente, con compromiso al menos de un órgano que sea significativa, y plantea evaluar a estos pacientes en un seguimiento de 12 meses con abatacept, evaluando desenlaces de seguridad y desenlaces de eficacia como desenlaces secundarios con los eventos de supervivencia general, supervivencia libre de eventos y dosis acumulada de glucocorticoides. Mientras tanto, tenemos que el uso de abatacept en esta enfermedad, la haploinsuficiencia CTLA4, está avalada de forma indirecta por este estudio que utilizó abatacept a largo plazo en pacientes con deficiencia de LRBA. Este estudio entonces agrupó 18 pacientes con deficiencia de LRBA confirmada con una edad promedio de 13 años y los siguió por alrededor de 12.5 meses tratados
con diferentes dosis de abatacept, que eran decididas por los médicos tratantes porque era un estudio abierto. Los agrupó en estos fenotipos clínicos: disregulación inmune, diarrea crónica y linfoproliferación, y los evaluó como remisión completa, remisión parcial y no respuesta. Al final del estudio, lo que se logró encontrar es que todos los pacientes con diarrea crónica tuvieron respuesta, el 90% de los pacientes con linfoproliferación tuvieron alguna respuesta, y los pacientes con disregulación inmune tuvieron una respuesta en el 70% de los casos. Cuando quisieron ver la disregulación inmune clasificada, cuál era su respuesta, entonces se dieron cuenta que las alteraciones hematológicas, es decir, las citopenias autoinmunes, tienen una respuesta completa hasta el 80% de los casos, frente a otras alteraciones inmunológicas en los pacientes portadores de la deficiencia de LRBA. Y evaluando la dosis correcta, se encontró que los pacientes que recibían una dosis semanal o cada 2 semanas de abatacept lograban la respuesta al tercer mes en promedio, que era significativamente menor que los 5 meses en promedio que se necesitaba en los pacientes que recibían abatacept cada 4 semanas. Y cuando se evaluó o se comparó la dosis semanal o cada 2 semanas del abatacept, se encontró que los pacientes con dosis semanal presentaban una respuesta completa en el 100% de los casos, respecto a la respuesta completa en el 60% de los casos en la dosis cada 2 semanas. Volviendo entonces a nuestro paciente y con lo que hemos descrito hasta el momento, teníamos a un paciente en marzo del 2023, hombre de 18 años con haploinsuficiencia CTLA4, con trombocitopenia inmune recurrente grave, con altas dosis de glucocorticoides, con una suma importante de efectos adversos y con refractariedad a diferentes líneas de tratamiento, por lo cual se planteó el tratamiento específico con abatacept en una dosis de 10 miligramos por kilo intravenoso los días 0, 14 y 28, para continuar con la dosis cada 4 semanas. Y el planteamiento final del paciente es el seguimiento del tratamiento con abatacept, siguiendo el comportamiento de la hemoglobina y las plaquetas, y en condiciones ideales de los niveles solubles de interleuquina 12, para definir si requiere este tratamiento a largo plazo o, ante la falla, si se necesita que el paciente se someta a un trasplante de células madre hematopoyéticas como una terapia de rescate. Entonces, para terminar este caso clínico, quiero mencionar estas conclusiones. Uno, las herramientas diagnósticas, especialmente las herramientas genéticas, han ampliado el diagnóstico diferencial de los trastornos autoinmunes, usualmente, sobre todo las de aparición temprana. La haploinsuficiencia CTLA4 conlleva a una irregulación inmune severa con un fenotipo clínico muy heterogéneo, y que debemos sospecharlo en pacientes con citopenias autoinmunes recurrentes, severas, refractarias, en pacientes con cuadros de síndrome linfoproliferativa autoinmune, en pacientes con inmunodeficiencia común variable y en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal de aparición temprana. Su tratamiento hasta el momento es de soporte para el control de la autoinmunidad, para el control de la inmunodeficiencia y la linfoproliferación, pero debemos tener en cuenta en el futuro próximo el tratamiento específico con las proteínas CTLA4, pero también el tratamiento temprano con el trasplante de células madre hematopoyéticas. El agradecimiento al grupo de reumatología adultos y de pediatría de la Universidad de Antioquia y del Hospital San Vicente Fundación, y del grupo de hematología adultos y pediatría, porque estos fueron los tratantes de este paciente quienes participaron en las decisiones clínicas y establecieron la terapia y el seguimiento del mismo. Y un agradecimiento especial a nuestro paciente, quien nos autorizó para compartir su historia clínica y su caso clínico de interés. Muchas gracias a todos, y quedo pendiente de las recomendaciones, quedo pendiente de sus dudas, preguntas y comentarios. Gracias. Muchas gracias, Alex. Muy interesante el caso, y pues como ya lo habíamos definido inicialmente, es un caso, digamos, no infrecuente, tampoco es que lo veamos con toda la frecuencia, con esta complejidad que tú lo contaste, y pues un niño que básicamente lleva gran parte de su infancia y su adolescencia pues enfermo, con una gran cantidad de recurrencias hospitalarias, con una gran cantidad de medicamentos, falla los mismos, efectos adversos, por supuesto, sobre todo a los corticoides, y pues que en este momento está como en una terapia de rescate, y pues es muy interesante lo que lograban hacer con él, y pues ya hay una claridad diagnóstica muy interesante. Ya lo que hay que ver es qué se emprende con él. Mi pregunta personalmente sería, ¿qué han visto con el efecto del manejo con el abatacept, o cuánto lleva ya el paciente, digamos, en el manejo con abatacept, y de pronto qué han visto en esa evolución? Porque como tú lo dices, y precisamente la literatura aún es muy
muy corta en ese asunto y pues realmente lo que tenemos todavía de literatura con el Abachai pues es muy somero y digamos que no permite todavía saber cuál va a ser el real desenlace. Es muy promisorio lo que hay, de hecho en el reporte original que hay en Clinical Trials del Abachai dice que esperan al final de 2023 tener ya como una solidez en el reporte de lo que va a pasar con esos 20 pacientes idealmente que ellos quieren recolectar y pues hacerle seguimiento, pero no sé en la experiencia con este paciente particularmente qué han visto ustedes en esa evolución. Ok, sí, doctor. Pues en ese momento nuestro paciente tuvo algunas dificultades para el inicio de la terapia, como pues se ve en el estudio del uso de el abatacept para la deficiencia de LRBA, se requieren al menos 3 meses de evolución para evaluar la respuesta. Y en nuestro paciente en específico, él lleva apenas el primer mes de tratamiento. A mediados del mes de junio completó la tercera dosis del esquema del primer mes, por lo cual pues aún es muy temprano para poder evaluar la respuesta. Él por ahora debe continuar con su tratamiento con corticoides en unas dosis pues al menos intermedias, con los medicamentos que ya tiene pues para el soporte de la trombocitopenia, y aún es muy temprano para poder evaluar. Lo más importante es que ahorita el paciente con las dosis que ha recibido no ha descrito o no ha reportado eventos adversos, y la infusión y la administración del medicamento ha sido completamente segura. Súper. Y el tema pues de infecciones que quizás es como el punto de la balanza más preocupante, digamos, pues el Abachai pone eso, como queremos ver que el paciente como que el efecto primario es que no se infecte, que tenga menos recaídas hospitalarias gracias a la mejoría de las citopenias, pero uno de los efectos también secundarios de estas terapias son las infecciones. Entonces, donde va a quedar ahí como en ese limbo ver pues hasta dónde, pero bueno, le ha ido bien por lo menos de momento al paciente. Bueno, yo creo que queda abierta la sala para el que quiera preguntar, por favor, levanta la mano o escribe por el chat y pues le damos la palabra. Ahí está el doctor Carlos Horacio Muñoz. Carlitos, abra el micrófono si quiere, por favor. Buenas noches. Alex, en este momento, al escuchar pues como la presentación del caso, me surgen como un par de preguntas. Realmente, cuando uno enfoca a estos pacientes con citopenias autoinmunes, cuando nos toca a nosotros en los adultos, siempre consideramos la probabilidad de un síndrome linfoproliferativo autoinmune en ciertos contextos con linfoproliferación. Pero se pregunta uno, entonces, en todos esos pacientes yo debería considerar un ALPS-like, o cuándo realmente debería ir a buscar esas otras, digamos que entidades parecidas al síndrome linfoproliferativo autoinmune para que no se pasen, ¿cierto? Por las semejanzas. Esa sería como una duda inicial que me surge en el momento. Y la otra es con respecto al trasplante de médula ósea. Finalmente, pues nuestra decisión en la junta médica era utilizar el abatacept en este paciente y evaluar cuál es la respuesta. Y vos finalmente, digamos que en el flujograma de manejo planteas cómo darle el abatacept a los pacientes y dependiendo de la respuesta, si no es una respuesta favorable, considerarlo el trasplante. Pues tenemos claro que la evidencia pues es muy regular, pero se pregunta uno realmente cuál es el momento más indicado para hacer el trasplante. Realmente cuánto someter a ese paciente a los riesgos de todo el tratamiento para hacer el trasplante, aunque pues con todas las implicaciones que tiene realizar un trasplante de médula ósea. ¿Vos qué pensás de esas dos cosas? Listo, profe, gracias por las preguntas. Pues bueno, en el primer escenario, ¿cuándo pensar en la haploinsuficiencia CTLA4? Realmente el cuadro clínico es muy heterogéneo y puede presentar muchas alteraciones inmunológicas en las que uno puede confundirlo con otras enfermedades y especialmente con enfermedades autoinmunes. Sin embargo, yo creo que no es que haya un cuadro clínico típico. Probablemente si tengo un paciente joven en el que se presente pues, con lo que escribí en la presentación, con citopenias, que se presente con la presencia de linfadenopatías generalizadas, que tenga un cuadro de autoinmunidad recurrentes, y además que tenga linfopenia, por ejemplo, tanto para células B, para células T. Debo al menos tener en mente que este diagnóstico es factible.
Pero antes de eso, pues podría abordar en buscar otras causas más frecuentes, como vimos pues al menos en un esquema pues de la fisiopatología que lleva, por ejemplo, a la trombocitopenia, pero también puede aplicarse a la anemia hemolítica autoinmune, a la neutropenia inmune o incluso a la aplasia pura de células rojas, buscando qué otras causas le explica que sean más frecuentes, y una vez hecho eso, ante la sospecha diagnóstica, pues avanzar a hacer una prueba genética si se necesita. Y en el segundo caso, respecto pues al momento ideal para hacer un trasplante en este paciente, realmente lo que uno encuentra en la literatura es o las indicaciones especiales. El paciente está en una condición que amenaza la vida, por ejemplo, el caso pues mismo de este paciente que ha presentado complicaciones que lo han llevado a estar al borde de la muerte, como un sangrado intracraneal, como un choque hipovolémico por sangrado secundario a una trombocitopenia severa. Podría considerarse, o la presencia de un cuadro pues o de un linfoma, por ejemplo, que podría indicar un trasplante de células madre hematopoyéticas, además del cuadro pues primario de la insuficiencia. Pero más allá no hay como un punto de corte establecido o un punto en el tiempo para decir vamos a trasplantar a un paciente. Incluso lo descrito en los estudios que pude revisar, muchos de los desenlaces son evaluados de una forma muy subjetiva. Entonces es poca como la experiencia y poco la evidencia para poder como tomar decisiones, y toca es individualizar y tomar decisiones de acuerdo a la evolución del paciente. En este caso, el punto de respuesta en promedio para este paciente es entre los 3 y los 6 meses. Yo creería que al menos esperar de 3 a 6 meses si no hay una complicación antes para plantear hacer el trasplante. Perfecto, Alex. Pues, yo miro si hay alguien levantando la mano. Magali. Magali. No, hola, ¿me escuchas? Ahora sí, ahora sí. Bueno, buenas noches. Pues Alex, primero te quería felicitar porque me parece que manejaste el caso excelente. Hoy entré y aprendí algo, porque sinceramente totalmente desconocido el tema para mí, aprendí algo. Entonces, muchas gracias por eso. Y te quería preguntar algo. Sí. Actualmente, uno, o sea, ¿cuándo pensaría uno como reumatólogo? Obviamente sabemos que es una decisión que se toma en conjunto, pensar en un exoma. O sea, las indicaciones, porque tú hablabas de que puede, por ejemplo, en este síndrome, el proliferativa autoinmune, que se puede presentar pues en pacientes inmunodeficiencia común variable, en pacientes con trombocitopenia inmune refractaria al manejo. Entonces, ¿cuándo pensaríamos nosotros en decir, sí, o sea, pensemos en la posibilidad de un exoma, apoyémonos con hematología, miremos a ver, y con genética, obviamente, porque eso pues no es tan común y obviamente solamente están pocas instituciones en Colombia. Entonces, ¿tú qué nos recomendarías con respecto a eso? Ya, gracias doctora por la pregunta. Pero además del cuadro clínico, el cuadro clínico pues, que hemos descrito hasta ahora, hay que hablar también los antecedentes del paciente. Como es un rasgo autosómico dominante, estos pacientes usualmente tienen dentro de sus familiares casos, y dentro de las familias reportadas hay múltiples familiares que presentan manifestaciones autoinmunes similares o de otro tipo. Entonces, ese hallazgo pues, de manifestaciones similares entre grupos familiares, sumado pues, a un cuadro que sugiera, además de la susceptibilidad a infecciones y las demás características que hemos mencionado, uno pues al menos debería considerarlo y consultarlo con genética para poder plantear hacer un estudio. No quiere decir que a todo el paciente con linfadenopatías o a todos los pacientes con anemia hemolítica o trombocitopenia se le debe hacer un estudio genético, pero sí en los pacientes que se presentan en edades pues en edades tempranas o con un cuadro atípico, o que tenga pues un comportamiento inusual con pobre respuesta o recurrencia pues a algunas terapias, debería plantearse o consultarse con genética. Perdón un minuto, yo también enfatizo que las indicaciones de exoma cada vez van creciendo más a medida que conocemos diferentes síndromes.
Entonces, muchas de las enfermedades que nosotros vemos ocasionalmente no nos cuadran, y dicen, este paciente tiene algo diferente. Yo creo que en esos pacientes donde pensamos que hay algo que no nos cuadra, vayan incluyendo exomas en su proceso diagnóstico. Eso, cada vez hay más accesibilidad a hacer exomas, los costos cada vez son menores y cada vez más se amplía la indicación de utilizarlos. Listo, Muchas gracias. Bueno, ahora sí viene el grupo de los reumatólogos pediatras, que es los que manejan esto, creo que con más frecuencia que nosotros. Empieza el doctor Camilo Vargas y después va la doctora Ruth Erazo. Camilo. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan ahí bien? Sí, doctor. Sí, Camilo. Ok. Muchas gracias, Alex. Buenas noches a todos. Gracias, Alex, por la presentación. Fue muy excelente y pues llevar todo ese derrotero desde la infancia hasta la actualidad del paciente es supremamente interesante para el aprendizaje. Tu presentación me recuerda una presentación que hizo la doctora Isabel Meitz, que ella es una pediatra inmunóloga que fue presidenta de la Sociedad Europea de Inmunodeficiencias. Debe ser conocida la doctora Gloria Vázquez, que nos hace una presentación en el Congreso Europeo de Reumatología Pediátrica en el 2020 de la prevalencia de la autoinmunidad en los errores innatos de la inmunidad. Y ella toma de ejemplo el síndrome de Evans y cómo hasta el 65% de los pacientes con síndrome de Evans pueden ser definidos genéticamente. O sea que tienen un error innato de la inmunidad. Y ahí está STAT3, TLA4, el RBA, RAC1, CARRAS, allí están todos. Y ella también nos muestra el estudio, uno de los estudios más bonitos, que tiene más de 2.100 pacientes, que es el estudio de Fisher del 2017. Ellos evalúan pacientes con errores innatos de la inmunidad, con inmunodeficiencias pues, primarias llamadas antes, y hasta el 25%, o sea, una cuarta parte de estos pacientes tenían manifestaciones de autoinmunidad de citopenias o de inflamación. Y llegan a definir que el riesgo relativo de tener una anemia hemolítica autoinmune, ¿sí?, puede ser más de 800 veces cuando yo tengo un error innato de la inmunidad. Y de tener una PTI, más de 30. O sea que cada vez que tenemos pacientes con síndromes de Evans, que tenemos con trombocitopenias inmunes, y esas que no resuelven en la historia natural de la enfermedad, porque es que uno tiene un paciente pediátrico y la gran mayoría resuelven al año, ya no tienen trombocitopenia inmune, esos pacientes cada vez los estamos secuenciando más tempranamente. Por lo menos en Cali, en el grupo con el que yo trabajo en el Hospital Universitario del Valle, que nos enfrentamos a pacientes con unas PTIs terribles, tremendas, cada vez los vemos más agresivos, cada vez pedimos exomas más temprano, o sea, cada vez somos más agresivos en decir, este paciente en estos 3 meses no evoluciona bien, recayó nuevamente, y entonces empezamos a pedir cada vez más exomas, porque creo que ahí está el que nos ahorremos tanto inmunosupresor, tanto desgaste, tanta infección asociada, incluso mortalidad. Estos pacientes tienen un impacto negativo en la sobrevida realmente y tienen un peor pronóstico en el trasplante de células madre hematopoyéticas. Entonces creo que hacer un estudio de exoma cada vez va a estar más de la mano en la evaluación que nosotros hacemos como reumatólogos pediatras. Muchas gracias, Alex, por la presentación y los felicito mucho. Gracias, doctor. Gracias, Camilo. La doctora Ruth Erazo. Escuchan, buenas noches. Yo quería, digamos, volver un poquito al caso clínico, sobre todo ante la pregunta del doctor Carlos Horacio y también de la doctora que preguntaba la indicación del exoma. Y es que, digamos, en este paciente en concreto, digamos que el enfoque que probablemente llevó a poder determinar el diagnóstico específico fue el enfoque inicialmente como un ALPS, es decir, con la probabilidad de que fuera un síndrome linfoproliferativo autoinmune. Y eso es importante porque entonces en un paciente que tiene linfoproliferación, es decir, adenomegalias o esplenomegalia incluso sola o hepatoespleno, en presencia de citopenias y si tiene autoanticuerpos, digamos que ante ese contexto uno debería empezar a pensar en un ALPS, sobre todo si tiene hipergama. Entonces, en este paciente, si ustedes recuerdan la presentación, este paciente tenía las citopenias pues absolutamente refractarias, tenía linfoproliferación, y entonces antes de pensar en la prueba genética se le hizo la prueba de tamización para el ALPS, que es medir los doble negativos. Y fíjense que entonces cuando uno mira el recuento y la evolución de este paciente, digamos que la sospecha inicial
fue porque tenía los dobles negativos altos. Y eso también ahí quiero hacer una claridad que incluso el doctor José Luis Franco lo puso en el chat, y es muy importante porque esos dobles negativos, cuando uno los solicita, debe enfatizarse que sea linfocitos, entonces TSD3 positivos, y mirar cómo es, o sea, el TCR, que sea el TCR alfa beta, y si ese porcentaje de linfocitos T doble negativos está alto, entonces ahí vamos configurando pues el espectro de ALPS. Como digo, esa es la prueba de tamización inicial. Entonces, si ustedes se fijan, en este paciente tenía esos dobles negativos altos, no excesivamente altos, pero era muy llamativo que tenía hipogama. Entonces, la hipogama es lo que también llevó a cuestionar que si esto era un ALPS o si era un ALPS-like. Entonces, ya viendo, digamos que en la evolución, este paciente pues tuvo muchísimos problemas de red de apoyo, de una seguridad subsidiada, pues de una seguridad social subsidiada. Entonces, finalmente fue muy difícil hacerle las otras pruebas para ALPS, porque aquí en el laboratorio de inmunología del doctor José Luis se puede hacer el estudio de apoptosis, que sería la otra prueba importante. Y entonces, en vista de que eso no se pudo hacer y que tenía estas características, fue ahí donde se pidió el exoma. Entonces, a lo que voy es a que uno, y eso lo hacemos mucho los pediatras, reumatólogos, cuando tenemos un paciente con sospecha de ALPS, es empezar con los dobles negativos. Y si los dobles negativos dan altos, entonces ya, digamos, ir tratando de dilucidar la posibilidad de un ALPS-like. Y en este caso, como el paciente no tenía hipergama, creo que pues probablemente esos datos fueron claves para definir la petición del exoma. Entonces creo que, y apoyo también lo que dice Camilo, todo paciente con citopenias raras, refractarias, creo que sobre todo si se asocia a linfoproliferación y alto anticuerpos, debemos estar pensando en ALPS, y si no tiene todas las características, pensar en ALPS-like, y cada vez con el exoma, pues tratando de ir clasificando estos pacientes. Te felicito, Alex, de nuevo. Muy buena presentación. Muchas gracias. Gracias. Perfecto. La doctora Ana Isabel Ospina. Aló, buenas noches. Buenas noches, profe. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, pues Anita, se quería escucha felicitarte, lejos. Alex. Ok. Espérame. ¿Me escuchan mejor? Sí, mejor, Anita. Sí, profe. Okay. Bueno, pues quería indudablemente felicitar a Alex. Me siento muy orgullosa de que sea mi ex alumno de medicina interna, y quiero felicitarle en particular la forma y el fondo, porque la descripción del caso, su exposición verbal y visual fue muy clara. Y igualmente el contenido, sobre todo considerando lo complejo que es, y en especial para nosotros como reumatólogos adultos, mucho más por lo infrecuente del abordaje de este tipo de situaciones. Así que felicitaciones a ti, y felicitaciones indudablemente al equipo que está detrás de cámaras, quien se encargó de la aproximación y el tratamiento de esta persona, que esperemos pues que tenga muy buen desenlace frente a todas las intenciones terapéuticas que son novedad. Era solamente eso. Muchas gracias. Ok, muchas gracias, profe. Gracias, Anita. El doctor Edwin Jauregui. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, doctor. Sí, adelante, tranquilo. Listo. Pues en primer lugar, igual me uno a las felicitaciones. Como dijo Magali por ahí también, afortunadamente me conecté y muy interesante. Muchas gracias, Alex, por la presentación. Y igual felicitaciones a todo el grupo. Pero yo tengo, no sé, un comentario que no sé si es un cuestionamiento, obviamente, para nosotros los reumatólogos de adultos, sobre todo, o de pronto una inquietud que me genera al escuchar el caso y como lo expone Alex, porque en muchas ocasiones nosotros en la práctica ambulatoria, yo no hago práctica hospitalaria, pues estos casos generalmente se nos salen mucho de las manos en la parte ambulatoria, porque es muy complicado por la forma del sistema de salud, pues es difícil, a veces uno sí tiene la comunicación de alguna manera con el hematólogo o el genetista, pero pues indudablemente este paciente, pues por su complejidad requería hospitalización. Sin embargo, muchas veces en la práctica mía, yo he recibido pacientes con este tipo de manifestaciones clínicas y
rotulados como lupus seronegativos. Entonces, el cuestionamiento, no sé si reflexión, cuestionamiento, realmente va hacia eso, en que cuando encontramos estos casos de manera, pues con una clínica tan florida que a uno lo hacen pensar que definitivamente es una autoinmunidad, pero lo fácil a veces es colocarle el diagnóstico de lupus y sobre todo se usaba hace una época el diagnóstico de lupus seronegativo. Hoy con los criterios de 2019 la entrada se hace con los ANAS pues para hacer la clasificación como tal, pero a uno le daría sensación ese paciente con múltiples manifestaciones que podría ser eventualmente que podría estar rotulado como lo que en algún momento muchos colegas y yo incluso hemos titulado o rotulado el paciente como lupus seronegativo. Entonces, quería dejar esa inquietud. Mil gracias por todo lo aprendido hoy y pues si tiene algún comentario al respecto de mi reflexión, cuestionamiento para nosotros mismos los de adultos, sobre todo que nosotros no ahondamos en estas amplificaciones de estudios de este tipo como lo hacen de pronto con mayor habilidad los pediatras. Ok, muchas gracias, doctor. Perfecto, bueno, la doctora Estefanía Vázquez. Perdóneme un paréntesis antes, ¿la doctora Ruderazo tiene la mano levantada nuevamente o se quedó la manito arriba? No, perdón, doctor, disculpe, olvidé bajar la mano. Tranquila, listo, era para darle la palabra entonces, la doctora Estefanía Vázquez. Hola, muy buenas noches para todos. ¿Me escuchan ahí? Se escucha perfecto. Sí, bueno, Estefanía. Yo creo que casi ninguno de esta mesa me conoce. Yo soy inmunóloga pediatra y pues quiero hacer algunos comentarios. Quiero en primer lugar felicitar al expositor. Me parece que hizo una presentación muy práctica para un tema que es bastante complejo y que el espectro de las manifestaciones clínicas de estos pacientes es muy amplio. Quisiera mencionar y estar de acuerdo con todos ustedes en la utilidad del diagnóstico genético, ya que esto cada vez más acerca a la medicina de precisión. Vemos que las inmunodeficiencias primarias eran llamadas inmunodeficiencias primarias porque había pérdidas de funciones, pero cada vez más nos hemos dado cuenta que no es solo pérdida de función, sino que puede haber ganancia de función, haploinsuficiencias, etcétera. Entonces eso es lo que hace más complejo el diagnóstico de estos pacientes, por eso la utilidad del exoma y llegar al punto específico del diagnóstico genético, porque nos permite, digamos, identificar el gen preciso y además de eso nos permite orientar el tratamiento y ver cuál tratamiento puede ser mejor que otro y también nos habla de pronóstico de los pacientes. Quisiera poner el caso o el ejemplo de inmunodeficiencia común variable, donde veíamos que los pacientes todos eran inmunodeficiencia común variable. Y el diagnóstico genético es lo que nos ha permitido sacar de ese saco hasta el 30% de los pacientes identificando defectos genéticos, por ejemplo, como LRBA, entre otros. Y habrán algunos que tienen mayor autoinmunidad, mayor riesgos de neoplasia que otros. Entonces pienso que identificar el defecto genético tiene más relevancia de lo que pensamos actualmente y que cada vez más es más disponible pues en los hospitales. Y otra como cuñita, sí que hacemos mucho los pediatras énfasis, es indagar sobre los antecedentes familiares, consanguinidad, endogamia, los mismos apellidos, etcétera. Muchísimas gracias. Mil gracias, doctora. Bueno, va la doctora Adriana Vanegas. Hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿Sí se escucha? Sí, Adri, te escuchamos bien. Listo, muchas gracias. Primero felicitar a Alex porque hizo una presentación excelente y pues creo que el tema es bastante complejo. Abordar ese paciente pues desde
desde todo punto de vista no fue fácil y pues sigue siendo difícil por la evolución que ya les contaron. Nosotros también agradecemos mucho al doctor José Luis Franco de Inmunología porque él también nos apoyó mucho cuando tuvimos que hacer el staff. Y quería hacer como dos reflexiones que de pronto pueden sonar más que regaño o llamada de atención, es más como una reflexión para todos. Primero es la importancia precisamente de esa comunicación que a veces, como decía Camilo, como decía el doctor Jauregui, ambulatoriamente no es tan fácil, pero en esos pacientes que están refractarios al tratamiento, que no cuadran, que no son como los típicos que vemos con la respuesta de esta manera, que tienen características atípicas, pues como la invitación a seguir buscando, ¿cierto? Sobre todo cuando son refractarios, ¿cierto? A veces nos encarnizamos en los diagnósticos y clasificación de las enfermedades y los pacientes van bien, pues es importante saber qué tienen, pero bueno, lo bueno es cuando van bien, pero el paciente no va bien, el paciente es refractario, el paciente no está, entonces tratar de apoyarnos en esos otros colegas que pueden estar ahí, que pues tienen como más herramientas a veces que nosotros, con genética, con inmunología, que es tan difícil conseguirlo en el ámbito hospitalario también y ambulatorio. Lo otro es resaltar la importancia del reumatólogo pediatra, pues si ven estos pacientes y de la transición. Este paciente empezó toda su enfermedad a los 3 años y cuando él tenía 3 años, era el 2008, pues esta enfermedad no se había descrito, como dijo Alex, la describieron en el 2014 y el gen no se había relacionado, que eso fue hasta el 2020. Pero todo el enfoque inicial, todo el enfoque desde pediatría, reumatología pediátrica, pues fue obviamente fundamental y especialmente cuando hizo la transición a adultos. Y algo pues que es muy triste es ver que ahora que es adulto, pues cuando él está en el hospital, pues todos lo conocemos, Hemato lo conoce, Reuma también, entonces todos estamos ahí pendientes, pero por fuera el reumatólogo dice es que esta enfermedad le corresponde al hematólogo y el hematólogo dice es que yo no sé mandar a Batacep, le corresponde al reumatólogo. Y entonces ahí es donde empiezan a haber como una cantidad de barreras que le ponemos nosotros también al paciente, teniendo o no teniendo razón quienes están afirmando eso. Entonces también es como la invitación a trabajar en equipo y a tratar de buscar más allá cuando los pacientes no se están comportando como lo que esperamos con los tratamientos. Super, Adri, muy acorde tu opinión en cuanto al manejo interdisciplinario y que definitivamente necesitamos una integralidad. Pues muchos de los casos que manejamos son complejos y definitivamente el aporte de las otras especialidades es crucial. A veces nos engalletamos con muchas cosas o inclusive lo que tú dices, muchos se quedan con eso, pero como no saben manejar el Batacep, como no pueden, pues se quedan como en el tintero muchas cosas. Pero bueno, muy acorde con lo que relatas. La doctora Laura Gallego tiene una pregunta. Si quieres dar el micrófono, Laura, por favor. Hola, buenas noches. Mi pregunta es, teniendo en cuenta pues que este paciente ustedes lo conocen desde pediatría y pues con la hipogamaglobulinemia y bueno, todas las complicaciones, ¿cómo plantean en este tipo de pacientes como el esquema de vacunación? Pues básicamente porque cuando ya lo están preparando, lo prepararon para iniciar en la terapia biológica, supongo que eso fue algo de lo que también abordaron como grupo. Sí, bueno, realmente ese paciente ha tenido una fortuna en que en su evolución, a pesar de que ha tenido la hipogamaglobulinemia, sobre todo para IgG, ha sido como muy tenue respecto a los valores de referencia y no ha presentado en su evolución, sobreinfecciones o infecciones recurrentes, incluso después de la esplenectomía. Pero en el momento de la esplenectomía, él recibió pues, el esquema de vacunación previo pues, a realizarse y pues sí fue un tema que se discutió especialmente en ese momento, más que cuando se decidió empezar como tal en la Batacep.
Perfecto. Y más que pues la esplenectomía, según lo que pues ya retrospectivamente podría uno analizar del caso, pues era una situación que no iba a tener un gran éxito, ¿no? Pues porque evidentemente en la literatura de los casos que están relatados dice la esplenectomía pues parece no tener realmente ningún aporte versus los pacientes con otros tipos de trombocitopenia autoinmune o de otro tipo de orígenes que podría sí funcionar, pero pues sí, el esquema tiene que manejarse de esa forma y pues ya retrospectivamente es que se llega al diagnóstico después de muchos años. Bueno, pues no veo más manos levantadas, no sé si hay algún comentario. La doctora Glorita, pues como tutora del caso, no sé si quiere dejar un aporte final antes de cerrar la sesión. Bueno, pues ya creo que los había saludado. Ya para cerrar rápidamente, quiero como dar una respuesta corta a como las opciones de pregunta que ha habido. Lo primero que yo quisiera decir es con respecto a la pregunta de Carlos Horacio. Recuerden que la linfoproliferación puede ser, la enfermedad de linfoproliferativas pueden causar este tipo de citopenias por infiltración de la médula ósea, pero un buen análisis de la linfoproliferación demostrará que la linfoproliferación es benigna, que no es una linfoproliferación con malignidad. Entonces es supremamente importante establecer esa diferencia, porque va a haber la hepato, la esplenomegalia, las adenopatías, pero no va a haber una presencia de una clona maligna que indique que hay, esa es la enfermedad. Entonces eso podría establecer la diferencia. ¿De acuerdo? Lo otro es que me parece muy difícil con las evidencias que tenemos en el momento, saber cuál es el momento correcto para el trasplante de médula ósea. Creo que el trasplante de médula ósea va a ir ganando más espacio y posiblemente va a ser una decisión más temprana en un futuro. Pero creo que con la evidencia que tenemos en la actualidad es muy difícil decir cuál es el momento correcto. Quiero enfatizar en lo que dijo Edwin. Posiblemente le estemos poniendo nombre a unos diagnósticos que no lo son y llamamos lupus a todo lo que tenga algo que junte citopenias autoinmunes, hepatoesplenomegalia y vamos poniéndole el nombre de lupus. Creo que hay que pensar un poco más allá y teniendo todas estas nuevas herramientas diagnósticas, los exomas hay que pensarlos más allá. Y también los llevo y los motivo es a que empecemos a manejar la terminología de los exomas. Creo que Alex les enfatizó en lo que es una variable patogénica, variable de significado incierto, variable no patogénica. Entonces, aprender a manejar ese lenguaje y cómo lo solicitamos y cómo nos comunicamos con el genetista. Entonces, que sea una motivación este caso para ahora. Creo que la virtualidad puede permitir la interacción entre especialidades. Y si las especialidades están concentradas en ciertos centros, la virtualidad, o sea, el grupo de errores innatos de la universidad, ellos les pueden ayudar y ustedes pueden hacer consultas para que se resuelvan sus cosas y digan, bueno, está indicado pedir un exoma o no, pidan ayuda, interconsulten, si tienen un paciente que no les suenan, haga esto. Y con respecto a la vacunación, definitivamente la vacunación se puede poner en este paciente, pero la posibilidad con su hipogamaglobulinemia de tener un cubrimiento efectivo es muy baja. Entonces, pues esos eran como los comentarios que tenía que hacer, como resumiendo un poco todas las preguntas. Perfecto, doctora Glorita, muchas gracias. Y bueno, pues mensajes parroquiales, creo que es un agradecimiento como lo han hecho todos y pues personalmente también lo hago para Alex y para todo el grupo de la Universidad de Antioquia que nos trajeron un caso muy interesante. De hecho, me pusieron a leer, la verdad, creo que desconocemos mucho de este tipo de situaciones, entonces esto nos obliga a leer, a estudiar, a conocer nuevas situaciones que no vemos en el común y pues precisamente revalidarnos qué tanto estamos haciendo en este momento.